Bienvenidos nuevamente a TestOps Lab. En este video vamos a estar hablando sobre los fixtures en Selenium. En el video anterior terminamos de hacer nuestro caso de prueba número 3 y tenemos muchos tests que tienen varias cosas ya repetidas. Por ejemplo, la parte de ir a una URL, la parte de ver si todos los productos están presentes. Bueno, eso lo podemos reducir aplicando el concepto de features, como dije anteriormente. Y para ello vamos a modificar radicalmente los archivos. Les voy a mostrar paso por paso cómo lo voy a hacer. Y voy a estar explicando también los nuevos archivos que vamos a estar creando para que sea más fácil implementar esto. Bien, lo primero que voy a separar para no tener que colocar una y otra vez es este, que es el driver. Lo tenemos tanto en este archivo como en el login. También está. Y este claramente lo vamos a estar llamando constantemente en todos nuestros tests, a todos los métodos de Selenium. Entonces para eso lo primero que voy a hacer es crear un archivo que se llama conf.test.py. Es un archivo específicamente que sirve para, se supone que es para configuración, pero es para no tener que repetir métodos. Se lo podríamos llamar en todas nuestras funciones. Lo voy a crear. Bien, en este archivo vamos a colocar estos. Voy a importar PyTest porque lo necesitamos para hacer nuestro fixture. Test, fixture. Y adentro le ponemos que tiene un scope para funciones. Que lo vamos a aplicar en lo que sería estos métodos. Y ahí vamos a crear un nuevo método y yo lo voy a llamar, porque acá definimos el driver a partir del browser. Adelante muy probablemente también agregue para poder correrlo en distintos browsers. Y acá vamos a agregar esto, que es lo que usamos para todos. Y colocamos shield y esto nos sirve para devolver algo. En este caso queremos devolver el driver porque lo queremos usar. Entonces, cada vez que estemos corriendo un test, va a guardar el driver, va a devolverlo. Y si en el hipotético caso quisiéramos hacer algo después de nuestro test, tendría que ir después del yield. Le queremos hacer un print o lo que sea, va siempre después. Así es como funciona el fixture. Lo vamos a guardar y vamos a ir al login. Y lo que tenemos que hacer básicamente es llamarlo directamente acá. Bien, entonces cuando se esté ejecutando va a buscar esto. Como no lo va a encontrar en este archivo, por defecto Selenium va a buscar si hay un archivo que se llama conftest.py y se va a fijar ahí y va a encontrar que está este método. Y ahora para poder usar el driver, vamos. Y ahora podríamos utilizarlo. Vamos a hacer lo mismo con el de producto. Sacamos esto, no hace falta importarlo.
esto ya estaría. Otra cosa que vamos a aplicar va a ser lo siguiente. Siempre al principio les había dicho que íbamos a crear un archivo que empieza con test, guión bajo, y ese iba a llamar nuestros casos de prueba. Bueno, ahora lo vamos a cambiar un poco eso. Vamos a ir con el concepto de dos archivos, porque, a ver, en el caso del login no hace falta hacer todo esto. Yo podría tranquilamente correr este test. Podría correr mi test de esta manera, sin necesidad del otro archivo. Ya lo quiero mostrar nomás. Bien, si yo ahora lo corro, me funciona. Bien, entonces yo lo que quiero en este caso es que en este archivo estén cada caso de prueba. Y adentro de este archivo yo voy a tener los distintos métodos que son específicamente para la página de login, por ejemplo. Si ahora voy en este archivo, yo quiero tener todos los métodos de mi página de producto. Así que sería cambiar un poco el concepto con lo que venimos trabajando. Así que bueno, este video es muy importante para poder continuar con los otros videos. Entonces, yo acá le voy a cambiar el nombre. Quiero que diga soy prueba 1. Bien, y el primer método que vamos a crear va a ser para pasar esto, que es básicamente el login. Ahí yo paso un usuario, paso una contraseña y hago clic en un botón. Entonces esto lo vamos a separar. Vamos a ir acá y vamos a crear un método que lo voy a llamar login. Y voy a pasar estos pasos. Por el momento lo voy a dejar así. Eventualmente también en otro video les voy a mostrar cómo hacer con esto de los datos. Eso va a ser otro video porque si no ya este video se va a ir muy largo. Va a ser demasiado largo y quiero que se entienda bien. Ahora, ¿cómo hago yo para llamarlo? Primero que nada voy a importar, ya tengo importada esta clase. Entonces yo voy a decir y le voy a pasar el driver. Es como la llamo, que ya lo veníamos haciendo de esta manera. Y el login page es igual a esto. Entonces voy a poder llamar todos mis métodos. También ya lo veníamos haciendo y pongo login. Bueno, acá tenemos un wait, que te lo voy a dejar 2 segundos. Y después al último tenemos estas dos que básicamente validan de que estamos logueados. Entonces, en este caso también vamos a crear otro método y le vamos a llamar validar login y le pasamos estos pasos. Lo guardamos. En esto no lo estamos usando, así que lo puedo eliminar. Y lo que voy a hacer es cambiar el nombre, porque acá ya no van a estar nuestros casos de prueba, sino va a ser la clase de la página de login. Le voy a cambiar el nombre. Login page. Y acá también tengo que modificarlo.
para que se esté importando bien. Bueno, ahora lo único que nos falta es llamar este nuevo método. Antes de continuar, porque ahora les voy a mostrar qué vamos a hacer con el weight. Esos pasos. Vamos a probar de que esto funcione. Bien, sigue funcionando. Ok. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, tenemos este weight, que también lo tenemos en los productos. Y hay algo que podemos utilizar que también son fixtures, pero es para la parte de clases. Bien, yo estos weights los quiero utilizar en todas las clases que voy a crear, porque lo voy a utilizar tanto para login, para productos, para montones. Entonces, si yo quisiera que esté disponible un mismo método para cualquier clase, para ello vamos a crear un nuevo archivo dentro de una nueva carpeta. Debería ser fuera de test. O sea, dentro de acá vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a llamar utils. ¿Sí? Dentro de eso vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a llamar utils. Acá vamos a crear todos nuestros métodos que vamos a utilizar en común en todas nuestras clases. Lo primero que vamos a importar es esto que vamos a necesitar para llamar el weight. Vamos a crear una clase, vamos a dar utils. Esta va a ser nuestra clase padre de todas nuestras clases. Adentro vamos a definirle init, que va a tener un self driver. Vamos a guardar este self driver. Y vamos a crear nuestro primer método, que sería para guardar este, que es si un elemento está visible. Bien, yo lo voy a llamar weight, la cantidad de segundos, por si lo quiero personalizar, y el selector. Bien, me falta esto, importar. No va a hacer falta porque lo voy a pasar. Esperen. Esta tupla va a ser el locato. El 5 lo vamos a reemplazar por los segundos. Y así como tendría que quedar. ¿Cómo hago yo para utilizar esto en todas las clases? Bueno, en cada una de las clases le voy a poner esta clase padre. Tenemos que importarla. Y la tengo que inicializar, porque le tenemos que pasar el driver. Entonces, en el init de la página de login, tengo que poner super y pasamos el driver. Esto nos va a servir para después inicializar, que acá es donde pasamos el driver. Y ahora, acá me faltaría llamar esto. Page. Y si vemos, acá aparece nuestro método. Si ahora lo corremos, debería funcionar. Me olvidé de pasarle los segundos. Poner 5 y le voy a pasar paso la tupla
Bye. Y ahora vemos que funciona bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para los productos. Vamos a empezar con el segundo caso de prueba. También le voy a cambiar el nombre como hicimos. Y el primer método que voy a crear es validar que están todos los productos. Ya lo puedo eliminar. Y le voy a pasar esto menos la parte del random. Bien, acá voy a devolver un momento, lo voy a dejar así y acá voy a llamar este método que se llama validate_products. Como nos devuelve algo, ya lo voy a guardar variable, después lo vamos a usar más adelante. El random index lo vamos a dejar. Lo siguiente que quiero pasar a otro método es esto, que sería validar el producto. De manera, tenemos el precio del producto, el nombre del producto. Acá que se está, existe el botón para agregar al carrito. ¿Y qué más podemos colocar acá? Esto. Bien, hasta acá todo bien. Ahora vamos a tener que borrar dos valores, el product price y el product. Ahora vamos a llamar page y vamos a decir validate product info. Tenemos que pasar el random index para que funcione. Y como nos va a devolver dos valores, le voy a decir aquí donde están. Okay. Lo voy a guardar de esta manera. Bien, ahora voy a hacer clic en ver mi producto y se va a hacer otro método más. De esta manera, y también le tengo que pasar el random index. Acá voy a llamar este método. Bien, acá tengo otro weight, que este no lo tengo en utils, también lo podría pasar. Self
segundos y la ruta. La voy a reemplazar. Ahí está. Entonces acá product page punto. Espera, la tengo que llamar. Acá arriba me olvidé. Llamar a la clase padre. Ya me debería aparecer. Pasa la ruta a la segunda, que es en este caso 10. Bien, y ahora que nos falta. Bien, y ahora lo que nos falta es validar toda la información en la página del detalle del producto. Es otra página. Primero que nada, primero vamos a cambiar el nombre a este archivo. Voy a poner el nombre Product Page. Y ahora voy a crear otro archivo. Lo voy a llamar video page. Que acá me olvidé eso. Que a mí me toca que se va a llamar validate. Y voy a colocar todo esto. Bien, me falta el price, nombre del producto. Bien, para poder usarla tengo que importarla. Tengo que primero llamar la clase. Paso el driver. Y ahora puedo llamar y tengo que pasarle el product price. Ahí está. Este ya no existiría. Este sería el próximo caso. Lo voy a dejar así. Quiero ver si esto así funciona. Bien, funcionó. Total. Ahora vamos a hacer lo mismo para el caso de prueba número 3.
Vamos a pasar la instancia del browser. Y voy a pasar, voy a invocar la clase de mi partner producto. Lo voy a guardar. Bien, esto ya lo teníamos. Esto lo voy a guardar como total plot para usar después. Y acá empieza nuestro test. Bien, el primer método que vamos a crear es toda la parte de categoría. Va a agarrar la categoría, va a crear un... No, el random no. Voy a crear un método de market. Y le voy a pasar todo esto. Y voy a devolver el ID categoría. Me falta cortar el random. Puedo eliminar porque no lo uso acá. Front page, get category y no tengo que pasar nada. No. Pero sí devuelve algo. Devuelve el ID category name. Así. Y acá tenemos un weight que es lo de visibility. Entonces, page. Voy a pasar los segundos, en este caso son 10 y el tupla. Esto. Ya estaría. Vamos a crear un método para todo lo que es el filtro, que es todo esto. Bien, acá le tengo que pasar el ID de la categoría. Y ahora tenemos otra weight más. Segundos y la ruta. Veamos el último método que es para esto. Acá tengo que pasar el total de productos.
Y otra cosa más que quiero colocar adentro de los utils como un fixture es cuando llamamos a la URL, que siempre es la misma, pero lo único que cambia es en la ruta. Vamos a ir acá. Crear un nuevo método y vamos a pasar a ser la ruta. Bien, ¿cómo lo vamos a llamar? Y acá también lo vamos. Bueno, ahora vamos a probar todas. Bueno, todos pasaron y bueno, quedó mucho más sencillo y reutilizable. Todo lo podemos reutilizar una y otra vez sin la necesidad de tener que estar escribiendo una y otra vez lo mismo. Reutilizamos lo que es la ruta para ir a la página, reutilizamos lo que es la llamada del driver que está acá y después todas las, por ejemplo en este caso tenemos dos veces validate all products, todo lo que es los weights que se repiten seguido y bueno, muy probablemente más adelante podamos reutilizar más cosas. Bueno, espero que les haya gustado el video y que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.